Bienvenidos a Rauda Digital Podcast, el espacio donde la fe, el conocimiento y la vida cotidiana se encuentran. Aquí compartimos historias que inspiran, tradiciones que fortalecen, testimonios que transforman y reflexiones que iluminan el alma. Desde la educación, la cultura y la espiritualidad cristiana, exploramos los temas más importantes de la actualidad, siempre con un mensaje de esperanza, verdad y propósito. Porque en Rauda Digital Podcast, cada palabra tiene un sentido y cada historia una enseñanza. Nuestra producción es exclusiva, todos los derechos son reservados. Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida, un episodio a la vez. ¿Buscas productos auténticos de tu tierra? En Tienda Noni los tenemos. Te ofrecemos una gran variedad de productos latinoamericanos de Centroamérica, México y Sudamérica. Todo en un solo lugar. En Tienda Noni hacemos envíos de dinero, cambio de cheques y contamos con ventas de aseguranzas en general. ¿Necesitas trámites? También realizamos traducciones, apostillados y venta de boletos de avión. Y para tu cocina encontrarás lácteos, cosméticos y muchos productos más. En el mismo local disfrutarás de comida venezolana, fresca y deliciosa, con más de 25 años sirviendo a la comunidad. Y atención al especial navideño. Al enviar una caja de 24x24x36 o 31x24x35.5 Plus, obtienes el envío de una caja 16x16x16 por solo $1. Visítanos en 8373 Kingston Pike, 37919 Suite 500. Teléfono 865-691-2424. Tienda Noni, tu tienda, tu hogar, tu comunidad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro capítulo más de Rauda Podcast Digital. Es una enorme bendición poderles saludar a todos ustedes. Gracias por estar con nosotros viendo nuestros videos, nuestros capítulos, que son de mucha bendición para personas que realmente necesitan una palabra, necesitan conocer más a Cristo Jesús. Como lo es de costumbre, hoy tenemos a otro invitado y le damos la bienvenida a nuestro estudio a José Martínez. Pastor, bendiciones, es una bendición. ¿Cómo está, pastor? Amén, muy bien, gracias a Dios. Sí. Qué bueno, es una enorme bendición tenerlo por acá, Pastor José Martínez, Sí. pastor de la iglesia Unidad Cristiana, Unidad Cristiana, acá en Sevierville. exactamente. Qué bueno, pastor. Pues queremos conocer a José Martínez, queremos conocer a ese hombre que ha pasado tantos procesos en la vida. Quizás media hora va a ser poco para hablar de tantas cosas de Dios y queremos empezar a saber quién es usted, hermano. Bueno, yo nací allá en Centroamérica, ¿verdad? En el país de Honduras. Nací en el departamento de Lloro. em, el departamento de Lloro en el hospital que está en la mera cabecera departamental. Mi mamá en ese tiempo tenía 18 años de edad cuando me tuvo. Era muy Muy joven joven. en ese tiempo. Ella se casó con mi papá. Mi papá ya estuvo pastoreando, creo que 2 o 3 años antes de casarse con mi mamá, en un lugar llamado La Trinidad, allá en el departamento de Lloro. Ahí se conocieron. Mi mamá es de una familia que se vino de Francisco Morazán para ese lugar de La Trinidad. Mi mamá conoció a Cristo y fue cuando pues resultó, ¿verdad?, que se casó con mi papá. Y pues iniciaron una vida ministerial, ¿verdad? De muchísimos años, ellos dos juntos, con sus hijos, ¿verdad? La familia. Tengo 2 hermanos más varones y tengo dos hermanas hembras, ¿verdad? Entonces, mis 2 hermanos varones están en Honduras, uno en San Pedro, otro en Ciguatepeque, y mis 2 hermanas hembras están acá en Estados Unidos. Wow, qué tremendo. Sí. Hermano, ¿cómo Dios nos llama a ustedes al ministerio de pastoreo? Bueno, y yo le voy a decir algo, en este mundo, en esta vida, existen dos tipos de llamados, Ujú. ¿verdad? Hay uno que Dios se lo hace a personas que están perdidas, ¿verdad? En el mundo, Sí, vivieron una vida de pecado, vivieron una vida de cualquier tipo de vida, ¿verdad? Dios los rescata
Es como la vida de Abraham, ¿verdad? Dios saca a Abraham de la tierra de Ur de los caldeos, de una familia idólatra, de una familia que no conocía a Dios. Y Dios se le revela a Abraham y Dios lo saca de una nación pagana y de una familia pagana. Entonces, hay muchos que Dios les hace ese tipo de llamado, pero hay otros que nacen en una familia sacerdotal. Ajá. Y es muy diferente porque estas personas nacen ya bajo una gracia, nacen bajo una cobertura de Dios Y hay instruidos. y ya van siendo instruidos en los Ujú. caminos de Dios. No quiere decir que esta persona no tenga que tener un encuentro con Dios en algún momento de su vida, pero Dios le permite a esta persona crecer bajo la gracia. Amén. Entonces es como Samuel. Ujú. Entonces, comparamos un llamado como el de Abraham, que es llamado de una familia pagana, y comparamos un llamado de Samuel, que crece en el templo, en la casa de Jehová, pero llegó un día en que escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Que le dijo Samuel. Entonces, Es más, Samuel, antes de ser engendrado, ya estaba bajo el propósito de Dios, porque su exactamente, madre lo puso a Dios. exactamente, o sea, él tiene el mismo tipo de llamado como Ujú. Jeremías, Así es. que le dijo, antes de que tú nacieras, yo ya te había conocido, yo te santifiqué y te escogí y te di como profeta a las naciones. Entonces, Amén. hay algunos que son llamados del mundo, como Abraham, son llamados de una vida de pecado, pero hay otros que nacen ya bajo una cuna ministerial, bajo una cobertura, una gracia de Dios, y llega un momento en que Dios los llama, ¿verdad? ¿La situación de ustedes es Nos, similar a la de Abraham o la de Samuel? nosotros crecimos dentro de una familia pastoral. Ok. Crecimos sirviendo en la iglesia, crecimos barriendo la iglesia, colocando sillas, moviendo instrumentos, limpiando el patio, en la escuela dominical, o sea, crecimos sirviendo en la casa de Dios. Ahí quiero hacer un paréntesis. Qué difícil es ser hijo de pastores, hermano. Es muy difícil, no lo diría un 100% porque no creo que todos los pastores pasen, los hijos de pastores pasen las mismas cosas, pero en lo personal pasamos algunos momentos difíciles. Los hijos de pastores algunas veces pasan desprecios de personas, pasan hambre, pasan necesidad, algunos pastores. Y el tiempo, pastor, el tiempo que a veces no se les da. Porque yo conozco muchos pastores que hacen el trabajo llamado a Dios, pero a veces se descuidan sus hijos. Ya no tienen ese También, tiempo. también hay un cierto abandono hacia los hijos por causa del ministerio, porque el ministerio se vuelve para estos padres pastores la prioridad. Ajá. Entonces, ya los hijos pasan a un segundo plano. Que no debe Entonces, ser así. Eh, ¿O sí? yo pienso que lo que tiene que haber es Ok. un equilibrio y los pastores lo que tienen que hacer es involucrar a sus hijos Ujú. en el llamado y en el ministerio. Amén, amén. Entonces, si yo se lo digo de esta otra forma, por ejemplo, usted es una persona que cultiva la tierra Ujú. y usted tiene dos hijos varones. Usted tiene la opción de irse solo a cultivar la tierra y dejar a sus hijos en casa o decirle a sus hijos, vamos, ayúdenme, vamos a ir juntos a trabajar, a labrar la tierra. Entonces, a la misma vez que hace su trabajo, pues, dedica tiempo a sus hijos. Y hay muchas cosas que son productivas. Le enseña Ujú. a labrar la tierra, pasa tiempo con ellos, Sí, los correcto. hace más fuertes, Muy bien. les enseña un conocimiento que no saben. Entonces, es lo mismo Ajá. en la En el parte ministerio. ministerial. Sí. El pastor o el ministro tiene que aprender a involucrar a su familia de una forma u otra, no de la forma represiva, como obligada, sino Ajá. en una forma de devoción a Dios, ¿verdad? Así que el niño o el muchacho ya puede ser pastor o no puede ser pastor, sea cristiano, cualquier cristiano, involucrar a sus hijos en las actividades, eh, ¿verdad? Que con respecto a Dios, ¿verdad? En todo lo que tenga que ver con Dios, involucrarlos con un espíritu de devoción, ¿verdad? Que los hijos sientan deleite en hacerlo. Entonces los va instruyendo, ese es el mandato de Dios, va a instruir al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de ello. Entonces mi papá siempre nos involucró, ¿verdad? En una forma u otra. Fuimos personas que de niño predicábamos, cantábamos, tocábamos algún instrumento en la iglesia. Entonces fuimos creciendo en ese mover, ¿verdad? Del ministerio.
para entrar un poco en contexto o entender bien. ¿Usted es como copastor o es pastor? Soy pastor de la iglesia y mi mamá también es la pastora de la iglesia. O sea, Si se puede así. claro, ejercemos un ministerio juntos por el hecho que en la iglesia se necesita en ciertas ocasiones una mujer y en otras ocasiones un varón. Ujú, Por ejemplo, un varón no puede aconsejar a una dama, ¿verdad? A veces las damas necesitan hablar con otra dama. ujú. En el asunto de ministrar, por ejemplo, a una dama en algún momento privado, no lo puedo hacer yo. Entonces es igual como Moisés. Cuando Moisés fue llamado al ministerio, Dios le entrega a Aarón, su hermano, Sí, para ayudarle al ministerio. ajá. Y también le entrega a María, su hermana, para ayudarle al ministerio. Entonces siempre en el ministerio pastoral, Dios llama a una familia, ¿verdad? Dios llama a una familia. Ya Pero puede ser un hermano, ya ajá. puede ser una hermana, ya puede ser una madre, un padre, ya puede ser su esposa, sus hijos, pero Dios involucra a la familia en el área ministerial. En todo ustedes se ponen de acuerdo, en todo, Claro, en claro. todo. No han habido momentos donde usted dice: "Mamá, sería importante hacer esto", y la pastora dice: "No, hay que hacer esto". No, no, hay una forma de llevar las cosas, ¿verdad? Para uno evitar en el ministerio problemas de discordias o de desacuerdos, uno siempre tiene que tener un reglamento a seguir. Amén. Si usted en su casa le dice a sus hijos, aquí es prohibido subirse al mueble", Ajá. entonces ellos ya tienen un estándar, ¿verdad? De vida determinado. No, a mi Sí, sí. papá no le gusta. Entonces es lo mismo en la iglesia, o sea, todo es llevar en común acuerdo un reglamento, ¿verdad? Y seguir el reglamento. Entonces uno ya sabe. En algunas ocasiones hay que tomar una decisión, pero no es un motivo como para entrar En en discordia, discordia, qué así, ¿no? bonito. Sí. Perfectamente. Pero algo muy importante también es darle a conocer a las personas también que usted ha recibido su preparación como pastor. O sea, no es como quien dice la pastora: "No, lo vamos a poner porque es mi hijo". No, usted ha recibido un un, eh un discipulado, usted ha recibido una enseñanza para poder ser pastor legítimo de un ministerio. Y qué cosa más bonita que ayudarle a su propia madre al ministerio. O sea, yo pienso que es algo maravilloso, tanto usted como su hermana, que veo que están involucrados en el ministerio. Sí, mi esposa también. Ajá. Mire, en ese aspecto de lo que usted acaba de hablar, en el ministerio, primero existe una marca de Dios, Ujú. una gracia de Dios. Dios lo marca para un llamado. Cuando Dios lo marca, también Dios lo prepara, ¿verdad? Entonces, Dios lo procesa, lo comienza a procesar en todos los ámbitos, porque muchas veces podemos confundir de que yo tengo un ministerio, un llamado porque fui a un instituto o porque pasé un discipulado o porque dicen las personas me preparé para pastor. Pero no existe un ministerio como tal, de que yo me preparo para ser pastor, o me preparo para ser evangelista, o me preparo para hacer cualquier ministerio en la iglesia. Primero tiene que ser una marca de Dios. Entonces, En otras cuando palabras, pastor, que si alguien puede prepararse mucho, pero si no es un llamado de Dios, no, no va a no funcionar. funciona. No va a funcionar porque no es un trabajo de hombres. Ujú. O sea, no es algo de que un hombre dice, como por ejemplo, voy a ser médico y vaya y estudia. Es el ministerio no es humano, no es de hombre, sino que es algo de Se Dios. necesita un llamado. Así Y se es. necesita de que Dios haga un llamado. Así es. Entonces, ninguno, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, ningún profeta, ningún hombre de Dios se llamó a sí mismo o se preparó a sí mismo, sino que Sí, recibió un llamado sobrenatural de Dios. Entonces, Dios puede llamar, incluso está en la Biblia, por eso me gusta hablar mucho con base a la Biblia, porque debemos de hablar conforme a la Biblia. claro. En la Biblia usted va a encontrar hombres de Dios que fueron cuidadores de vacas, ¿verdad? Sí, Fueron el profeta Amós, por ejemplo, fue sí. un hombre del campo. Usted va a encontrar eh, David fue un cuidador de ovejas. Entonces, no encontró gente, hay gente que no eran preparadas, ¿verdad? Habían personas que no tenían un título, no se prepararon para nada, pero Dios los marcó con un llamado. Entonces, hoy en día existen personas que son sencillas, que no tienen quizás un título, nunca se prepararon, nunca fueron a un instituto bíblico, pero si tienen la gracia, el llamado de Dios, hay un respaldo. Y en la parte espiritual o en la parte ministerial existe ahí una obra
eh, verídica, que usted ve que tiene un llamado de Dios, Sí, porque claro. se ve el Se fruto ve el en esa fruto. persona, el fruto de su trabajo, el fruto en la vida de otras personas. O sea, usted mira que Dios está con él. Entonces, eso es muy importante. Lo que hay que ver quizás en una persona no es si sacó un título o se preparó, sino si Dios está con él. Porque cuando Dios está con esa persona, algo pasa, algo Algo sucede. pasa. Hay un testimonio de que Dios está con esa Así es. persona. O sea, los rótulos, los títulos, eso sale sobrando. Cuando Dios está en el asunto, Sí, algo exactamente. pasa. Sí, exactamente. Los rótulos son movimientos ministeriales que surgieron en algún momento. Ahora, queremos aclarar, más que todo, o bueno, lo voy a expresar de una manera muy personal. Considero y estoy completamente de acuerdo con lo que usted dice. Sin embargo, no está mal si alguien se quiere preparar. No, Eso, ¿verdad? eh, Ya es personal. es algo bueno, o sea, Ujú, es algo bueno, no es que es algo despectivo, porque yo he escuchado muchos ministros que atacan mucho los institutos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, a mí me encanta mucho, esta persona ya no está, Héctor de la Cruz, por ejemplo, ujú. yo he escuchado muchos sermones de él y él en algunas ocasiones sus sermones decía, en lugar de decir institutos bíblicos, decía cementerios bíblicos, Wow. porque había muchos, ¿verdad? Que cuando Dios los usa ya en lo sobrenatural, quieren despreciar o quieren ver de menos a aquel que es un maestro de la palabra, Ajá. porque como no se mueve el poder de Dios en ellos, sino que en ellos lo que se mueve es la sabiduría de Dios, entonces a veces tienden a decir, no, tú eres un cementerio, tú no tienes poder de Dios, porque tú no, Dios no te usa en milagros o en palabra profética, pero ignoran que en la área ministerial o en el cuerpo de Cristo existen varios dones y varias funciones. Amén. La que yo tengo no es la que tiene el otro. Perfecto. Así es. Entonces, el maestro, el que ejerce la maestría en el ministerio, tú no lo vas a ver echando fuera demonios, tú no lo vas a ver orando por un Pero está paralítico, discipulando. pero está trabajando Ajá. la parte de la sabiduría en la Amén. iglesia, Amén. educando personas, enseñando la palabra, instruyendo gente, llevando a las personas a la madurez, al Así, conocimiento de cada Cristo. ministerio tiene su función. Cada Exactamente. ministerio tiene su función. Pastor, ¿cómo ha sido ese tiempo de ministerio? Háblenos un poquito del ministerio, queremos conocerlo. Y las personas, pues hay muchas personas que no, si no tiene dónde congregarse, porque eso hay que aclararlo, si usted no tiene dónde congregarse, ahí está la iglesia. Ahí está la iglesia. ¿Cómo se llama la iglesia, pastor? Unidad cristiana. Unidad Cristiana. Sí. Una iglesia de puertas abiertas, de brazos abiertos. Tuve la oportunidad ya de visitarlos por una ocasión, muy bonito. La gloria sea para Dios. Entonces, ahí están las puertas abiertas para que Amén. puedan visitarles. El ministerio, ¿a qué misión pertenece? Nosotros trabajamos con la Wesleyana, la iglesia Wesleyana. Wesleyana. Mi papá y mi mamá pastorearon por más de 20 años en la iglesia que se llama Iglesia de Dios. Hay una iglesia que se llama Iglesia de Dios de la Profecía, pero hay otra iglesia que se llama Iglesia de Dios. Sí, iglesia de Dios. Ajá, ellos fueron pastores desde su juventud en esa iglesia, pero cuando se vinieron para acá, ¿verdad? Para este país, hubo un tiempo que estuvimos cercano a esa misión de Iglesia de Dios, pero luego mi mamá pasó varios años congregándose en una iglesia que se llama Nueva Esperanza. Ujú. Ella estuvo sirviendo ahí en esa iglesia y fue de ahí donde Dios, Acá, pastor. ajá, aquí en Estados Ok, Unidos, ok. y fue de ahí donde Dios la inquietó nuevamente a comenzar a trabajar la parte pastoral. Entonces, nosotros comenzamos en la casa de mi hermana a hacer reuniones Ujú, familiares. ujú. Comenzamos a reunirnos como familia y Dios comenzó a tocar nuestros corazones de los que nos reuníamos. Luego se adherió una familia. Entonces se nos hacía luego difícil reunirnos en la sala, en la casa de mi hermana, y fue cuando comenzamos a pedirle a Dios por un edificio, por un área. Entonces Dios nos permitió, ¿verdad? Por su gracia, estar en el lugar donde estamos hoy en día. Pero todo comenzó como un altar familiar, ¿verdad? Sí, Todo comenzó sí. como un altar familiar. No comenzó quizás con anhelos, ¿verdad? Absurdos de, oh, vamos a montar una iglesia, vamos a hacer, Oye, es que, sino que fue más eh, una inquietud en el corazón de mi mamá por querer ganar la familia. wow, pero es que la mayoría de pastores y de grandes ministerios así comienzan, pastor. Comienzan
desde cero, comienzas desde abajo y cuando Dios está en el asunto, los frutos se ven. Los frutos se ven, más temprano que tarde se van a ver. Amén, así es. Lo que es genuino y lo que es real es lo que comienza con un corazón, ¿verdad? Sencillo y sincero. Sencillo. Em, comenzar en la sala de nuestra casa es lo primero, ¿verdad? Que debemos de hacer como la iglesia primitiva. Dice que ellos se reunían en las casas y Ujú. compartían el pan entre los hermanos. Entonces, eso es un diseño bíblico, ¿verdad? Comenzar el ministerio en casa, ¿verdad? Con los hijos, con la esposa, con el hermano, con el tío. Entonces, Con el prójimo que necesita. ahí, Porque yo lo he mencionado y lo he recalcado, pastor, que a veces los cristianos pensamos en nuestro beneficio, pero no estamos pensando en la necesidad del prójimo. Yo creo que ese es el verdadero evangelio de Dios, ver por los más necesitados. Dios fue nuestro modelo. Dios nos enseñó a ujú, velar por el más necesitado. sí. Eso, eso yo en lo personal lo pongo como un error de todo ser humano. O sea, esto lo cargamos en el ADN de todos los seres humanos, el egoísmo. Si en la Biblia nos vamos al libro de Génesis, nosotros vemos que cuando el hombre pecó, Adán y Eva pecaron, y Dios los confronta en juicio, los llama en juicio, porque allí fue donde fue el primer juicio de Dios. Ujú. El primer juicio de Dios fue en el huerto del En el Edén. huerto. Y Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? ¿Verdad? ¿Qué has hecho? ¿Acaso has comido el fruto? Entonces viene él y dice, no, fue la mujer. Ujú. Entonces ya desde ahí estamos viendo de que el hombre siempre busca protegerse él Busca una salida, una y excusa. busca exactamente. Y luego la mujer dice, no, fue la serpiente la que me engañó. Ujú. Entonces vemos que en el ser humano existe un cierto egoísmo y somos como muy territoriales. Siempre quiero mi espacio, quiero lo mío. Como decimos nosotros allá, somos como el asadón, Exacto, solo para acá. exacto. Y el ser humano también es competitivo, más en los hombres. Los hombres tienen por naturaleza el ser competitivos y el ser territoriales. Quieren sentirse como el más fuerte. O Ujú, sea, existen en nosotros ciertos rasgos como de los animales, ¿verdad? Que los ujú, animales, por ejemplo, el león, él marca su territorio, ujú. él pelea su manada, él pelea lo suyo. El hombre es así, el hombre siempre quiere pelear lo suyo. Entonces, Pero no es el modelo de Dios ese, no es el modelo de Dios, por eso tuvo que venir Cristo para enseñarnos el camino. Por eso Jesucristo dice, yo soy el modelo, yo soy el camino. la verdad. Entonces, ¿qué nos enseña Cristo? Dice, niégate a ti mismo, Ajá, ¿entiendes? Niégate a ti mismo. Nos comienza a enseñar a morir a nosotros y darnos para otros. amén. Entonces, por eso es que ahí es donde tiene que haber una regeneración en la naturaleza del ser humano, porque el ser humano tiene que comenzar a morir a sí mismo para darse para otro. Entonces Jesús dice, es mejor dar que Que recibir. recibir. Entonces, Él viene a cambiar todo el Ajá, modelo, porque el modelo del ser humano, el hombre caído, el hombre adámico, siempre ha sido enmarcar su territorio. Entonces, en los tiempos cuando estuvo Noé, la Biblia dice que la tierra estaba llena de violencia, ujú, porque habían comenzado a surgir gigantes, dice ahí, pero la palabra gigante, cuando usted busca y investiga bien, no se está refiriendo precisamente a estatura, sino que se está refiriendo a hombres de renombre. En otras mm. palabras, comenzaron a surgir reyes, comenzaron a surgir monarcas, comenzaron a surgir hombres que comenzaron a gobernar tribus, comenzaron a gobernar clanes. Entonces comenzaron cada uno a tomar su territorio, a tomar a marcar lo suyo y comenzaron a pelear recursos, comenzaron a herirse unos a otros, o sea, comenzó la guerra entre reyes porque comenzaron a pelear recursos, como hoy en día, ¿verdad? Sí, 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 es verdad. Comenzaron a pelear y fue tanta la situación que la tierra se llenó de sangre. Y la Biblia dice ahí, usted lo va a leer claramente cuando dice que la tierra estaba llena de violencia, Ujú. porque habían entre clanes, habían guerras y batallas y se mataban unos a otros. Pastor, y es exactamente lo que hay en las iglesias ahora. Todas las iglesias peleando a ver cuál es la más llena, a ver cuál es la mejor iglesia. Y en esto yo sí quiero hacer énfasis y darle honor a quien honor merece. Me ha gustado la actitud suya, pastor, yo la he visto, la de la pastora.
visitando sin número de congregaciones. Todas las iglesias, el pastor adelante, gozándose. O sea, no veo esa envidia, no veo ese egoísmo, no veo eso de que solo para acá. Qué bonito que todos los pastores, líderes, congregación general, estuvieran unidas, estuviéramos en un mismo sentir, en un mismo pensar, como la Biblia nos demanda. Pero hoy todos estamos jalando agua para nuestro propio molino, pastor. Gracias a Dios que aquí en esta área donde nosotros vivimos, se ha formado una asociación de pastores que funciona muy bien. ¿Quién es el Eh, presidente? el presidente es la pastora Judy. Judy, ¿de dónde es ella? Ella está aquí en la 411, tiene un ministerio que se llama Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Cuántas iglesias hay acá, pastor, en Suburbio? En- Más o Hay menos. muchas, ¿Sí? yo bien más de 10, Wow, bien más de 10 hispanas. Y nos hemos aprendido a llevar bien, qué nos hemos bueno. aprendido a llevar bien. No hay no Hace hay ningún poco pastor que esté hicimos, desligado de la sociedad. ¿Sí eh, hay? No mencionen el nombre, sí, hay solamente sí. unos que Ok. otros, pero en realidad em, no creo que sea por mala intención. O Ujú. sea, a veces los pastores tienen sus propios programas locales, ¿no? Tienen su propia forma de trabajar. Y entonces, cuando ellos tienen un modelo a seguir, a veces el involucrarse en otras cosas como que se les hace muy saturado. O sea, cada quien tiene su forma de Pero trabajar. ahí sí yo quiero contradecir un poco lo que usted dice, hermano pastor, porque para todo hay tiempo. Y yo creo que la armonía, vivir en armonía con otras iglesias, vea, yo le voy a dar un ejemplo, usted puede tener demasiados compromisos en su iglesia, siempre tiene que haber un lugarcito para poder compartir con las demás iglesias. El problema a Sí, veces, fíjate, yo vengo de un lugar hace 10 años donde la división en los ministerios era increíble, el pleito entre los pastores. La honra sea para Dios siempre. Me tocó unir dichas iglesias, ¿sabe? Para un día de la Biblia, en una marcha. Uní varios ministerios de alabanza, varios músicos de diferentes iglesias. Y les dijo, vamos a formar un ministerio de alabanza de todas las iglesias. De esa manera pude unir varias iglesias, porque como iba el guitarrista de una iglesia, entonces dijeron, hermano, vamos a apoyar el desfile. Iba el pianista de otra iglesia, y gracias a Dios nos permitió unir de la única manera, pastor. Pero ese eh, pleito, no sé cómo decirlo, si egoísmo, envidia o realmente viendo solo por lo mío, ha tenido esa división entre iglesias. bueno, te voy a hablar algo personal, algo como muy mío, ¿verdad? Mm. Yo respeto la opinión de los otros, pero algo muy mío. Yo tengo la tendencia a no flagelar el cuerpo de Cristo, Ajá, ¿me entiendes? amén. Porque considero que la iglesia verdadera de Cristo es perfecta. Sí. Nosotros miramos rótulos y miramos seres humanos, ¿verdad? Personas imperfectas, personas que están Mm. en un proceso de cambio. Pero Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario y derramó su sangre, Cristo hizo nacer una iglesia perfecta, que no tiene error. Ajá, Y dice la Biblia que tiene vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, sin mancha y sin arruga. Y la iglesia de Cristo es perfecta. Lo único es que no la vemos porque es espiritual, es ¿verdad? espiritual. Vemos rótulos, vemos personas, vemos a Julano, comete errores, Julano y es el otro. Pero en realidad la iglesia de Cristo es santa, ¿verdad? Por ejemplo, el apóstol Pablo siempre decía, a mis amados santos en el Señor, santos en Cristo. O sea, Ujú. Pablo siempre se refirió a la iglesia, La iglesia, aún la de Corintio, es que la iglesia cierto, de Corintio, usted va a hallar toda clase de errores ahí, es ¿verdad? verdad. En la carta a los Efesios hay errores. En Ujú. todas las cartas paulinas había algo que Pablo tenía que llamar la atención. Ajá, Pero ¿por qué Pablo siempre le llamaba santos en Cristo Jesús? Porque Pablo nunca los vio como lo que nuestros ojos humanos ven, sino que lo vio como lo que Cristo ya había completado en ellos. Son santos en Cristo Jesús. sí. Entonces, entonces hay que verlo de la forma en que Pablo lo miraba, de la forma espiritual. Mis santos en Cristo, amados del Señor, ¿verdad? Porque ellos, si Cristo pagó un alto precio, que fue su sangre derramada, entonces merecen un alto nivel de, de valor, ¿verdad? Como los santos de Cristo Jesús. Ujú. Entonces, yo aprendí eso de Pablo porque a mí me encantan las cartas paulinas. Si tú No, ves mi son Biblia, maravillosas. y yo Yo, decía, ¿por qué Pablo le llama a una iglesia imperfecta santos? ajá, Entonces, ¿por qué Pablo no los miraba como humanos?
¿verdad? Los miraba como lo que ya Cristo había hecho en ellos. Ajá. Entonces, creo que lo que nos toca a nosotros es como orar por la iglesia, ¿no? Bueno, por Pedirle a Dios. Dios, Pero, Señor. pero sí, esa unidad es muy importante. Sí, y eso Eh, lo trae el Espíritu de Dios. Entonces, ajá. cuando nosotros oramos, cuando nosotros intercedemos, cuando nosotros clamamos a Dios, el Espíritu de Dios comienza a mover los corazones y comienza a orar y a traer una unidad en el Espíritu, ¿verdad? Una unidad en el Espíritu donde las personas comienzan a unirse y amarse en Cristo Jesús. Entonces, aquí en el área, por ejemplo, con la mayoría de los pastores, yo he tenido cercanía. De Ujú. una forma u otra hemos tenido cercanía, nos hemos conocido. En algunos eventos quizás unos no están, en otros sí están, pero siempre ha habido Es que eso es, pastor, sí, eso es. Yo, como les digo anteriormente, les dije, no, vaya, quizás un evento pues no pueden asistir porque cada iglesia tiene sus compromisos, pero de vez en cuando es tan bonito compartir y romper esos paradigmas de división, ujú, porque eso es lo que ha generado ahora la iglesia cristiana, ha tenido ese gran problema de divisionismo, división, y Dios no quiere iglesias divididas, Dios quiere que todos nos unamos en un mismo sentir y en un mismo pensar. ujú. Y Yo, eso no, y eso no lo genera la iglesia, lo genera Satanás. sí, Porque claro, dijo Jesucristo, dice, el diablo vino a robar, a matar y a destruir. pero ¿a través de quién, pastor? A través de las Entonces, cabezas. ellos, el enemigo, comienza a introducirse y comienza a meterse y Mm, comienza a crear un ambiente en el hostil, un ambiente ajá, hostil. A veces es un espíritu religioso, religioso, porque dice, no, es que nosotros no somos iguales que ellos, nosotros usamos el perfecto. mantito en la cabeza, ellos no, Exactamente. nosotros usamos falda larga, ellos no, allá usan tacones las mujeres, nosotros no usamos tacones. Entonces comienzan a haber divisiones por ese aspecto, entran Divisiones doctrinales, doctrinales, así. entran espíritus de religiosidad, ¿no? A las Ujú. iglesias, donde dice, es que nosotros no somos como ellos. Es que a nosotros nos gustan los coritos de antes. En esta otra iglesia cantan coritos nuevos, coritos ¿verdad? De mucho ruido. Y dice la gente, no, nosotros nos gustan los coros antiguos. Ajá, Entonces vemos de que veras. hay una Hay diversidad, separación. hay una diversidad. Entonces, yo creo que hay que ver las iglesias como diferentes familias. Por ejemplo, Amén, usted vive aquí en una amén, comunidad. Usted amén. dice, allá vive Pedrito, allá vive Mateo, allá vive Luca, allá vive no sé qué, ¿verdad? Pero cada familia vive de forma Ajá. diferente, ¿verdad? Entonces, Pero Pedrito no le gusta que lo visiten 2 horas máximo, entonces voy a visitarlo solamente 1 hora. Entonces, Es donde uno toca que convivir con las otras iglesias sí, como es verdad. familia, ve como Es mi verdad. vecino, oh, el pastor, la iglesia de allá, ellos son mi familia, ellos tienen su forma de ser. Wow. Por ejemplo, usted tiene aquí sus reglas, ¿verdad? En Sí, su sí, casa. sí. Si yo soy su vecino, yo no puedo venir a usted aquí, Sí, ahí por pone la ejemplo, regla. a imponer reglas Sí, porque usted claro. ya tiene la suya. Entonces, yo lo que hago es amarlo tal y como usted es, Sí. ¿verdad? Porque él es mi vecino, yo lo quiero, lo amo, somos amigos y cuando podemos nos reunimos, pero él no tiene su tiempo como el que tengo yo. A mí me gusta ir a pescar, a él le gusta el fútbol, pero Ajá. somos vecinos, somos amigos, nos queremos, ¿verdad? Él es de la política, vaya, por ejemplo, él es cuáles son los partidos que hay aquí? Bueno, nacionalista, el Ajá. otro no, el otro es del otro partido, pero la gente se aprende a llevar, ¿no? Porque Sin embargo, aclarar esto, pastor, amamos a todas las personas que tengan sus diferentes doctrinas. Yo, yo personalmente quiero ser amigo de todos. Quiero ser amigo de todos. Si usted usa un velo, si usted usa falda larga, si usted usa... Todos los amamos en Cristo Jesús. Y si estamos equivocados, quien nos va a decir y explicar es Dios. sí, No somos nadie para juzgar. sí, Entonces, yo considero que lo que usted acaba de decir es algo poderoso. Cada quien tiene su forma de adorar a Dios. Los amamos todos, los comprendemos y en el amor de Cristo y estar unidos. Yo pienso que hay que estar unidos porque la venida de Cristo está cerca, pastor. Tantas amén, así cosas que es. se han venido acá. Y cerramos con esto. La política debe de estar en las iglesias, ¿sí o no, pastor? Bueno, otra cosa que yo he aprendido en lo personal es que la iglesia de Cristo tiene mucho que ver con un reino, tiene mucho que ver con un rey, tiene mucho que ver con una nación, tiene mucho que ver con una ley divina. O sea, nosotros somos un reino, no somos una institución O sea, la religiosa. política está en la Biblia. Nosotros somos adoradores y seguidores de un rey. Mm, ¿Me entienden? Entonces, si nosotros
viéramos la perspectiva real de lo que es un pueblo adquirido por Dios, Ujú. una nación santa, y dice real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, estamos hablando de un pueblo, de una nación, Amén. ¿verdad? Por ejemplo, nosotros encontramos en la Biblia que nosotros los gentiles fuimos, dice, injertados en Israel, que es una nación. Entonces, nosotros como iglesia realmente somos política, somos un reino. ¿Me entiendes? Lo que nosotros vemos hoy en día, el pleito de Israel con los, se me fue el nombre, ¿cómo se llaman estos? Los palestinos. Ujú. Ese es un pleito espiritual. Es un pleito espiritual porque se está peleando un territorio que le pertenece al pueblo de Dios. Ujú. Entonces, nosotros como cristianos estamos metidos en ese pleito también, porque si Israel desaparece de la tierra, desaparecería, entre comillas, Jesucristo el Rey, que es del linaje de David, desaparecería el reino de Dios que fue establecido en la tierra por la casa de Abraham y de David y los pactos de Dios hechos a los patriarcas. Nosotros somos realmente un reino, nosotros no somos una religión y seguimos a un rey y estamos en espera de un reino eterno. Entonces Entonces, el cristiano, con el tema de la política, porque muchas veces dicen, no, que el cristiano no tiene que hablar de política porque es malo. no, Es no, lo que eso es la religión erróneo, dice. eso es erróneo. Y le voy a decir por qué. A través de la política y a través de la religión es como se establece la justicia en los pueblos. La Mm. justicia, O sea, perdón, pastor, yo siempre he dicho esto, la política es puesta e impuesta por Dios. A veces lo malo es quien dirige la política. Ese es otro tema. Pero en sí, usted sabe que todo es política. La mayoría, todo se mueve por política. Entonces, ha infectado tanto eso que creemos que la política es la mala y al incluso, final no. incluso le voy a decir algo, incluso le voy a decir algo. Si la política no tendría que estar en la iglesia, ¿por qué Pablo dijo que nosotros oremos y hagamos intercesión por los que están en eminencia? ¿Por qué la importancia de que la iglesia tenga que tener en oración a los que están Y en también eminencia? habla de elegir nuestras autoridades terrenales. Y para poder elegir, necesitamos conocer qué, política. Pastor, pero ¿qué le parece si este tema lo dejamos para otro episodio? Me gustaría hablar de este tema de política dentro de la iglesia, qué piensa la religión, qué piensan las personas que no tienen a Cristo, y es un tema a tocar. Pero gracias, pastor, por haber estado conmigo acá. Hemos conocido un poco más al pastor José Martínez, su congregación, a la pastora, su esposa, y bueno, la invitación para todas aquellas personas que los puedan visitar, la dirección de la iglesia y todo, pastor. Amén. Nosotros estamos en la 125 Southwest Boulevard, Ujú. así se llama la calle esa. Em, el edificio pues está así a 2 cuadras al fondo, a la derecha, es fácil de verlo. Y tenemos servicio los miércoles y los domingos a las 7:30 de la tarde. Y hacemos alguna otra actividad en algún otro día de la semana, pero los días oficiales son miércoles y domingo. Entonces, pues ahí lo esperamos, ¿no? Si hay alguien que de repente necesite un lugar donde ir a adorar a Dios, pues ahí está, un lugar, Ahí está, ¿verdad? perfecto. Pastor, gracias entonces Bueno, nuevamente Dios me lo bendiga. por Amén. haber aceptado la invitación de Amén. estar con nosotros acá y nos vemos en el próximo capítulo. Amén. ¿Buscas productos auténticos de tu tierra? En Tienda Noni los tenemos. Te ofrecemos una gran variedad de productos latinoamericanos de Centroamérica, México y Sudamérica. Todo en un solo lugar. En Tienda Noni hacemos envíos de dinero, cambio de cheques y contamos con ventas de aseguranzas en general. ¿Necesitas trámites? También realizamos traducciones, apostillados y venta de boletos de avión. Y para tu cocina encontrarás lácteos, cosméticos y muchos productos más. En el mismo local disfrutarás de comida venezolana fresca y deliciosa, con más de 25 años sirviendo a la comunidad. Y atención al especial navideño. Al enviar una caja de 24x24x36 o 31x24x35.5 Plus, obtienes el envío de una caja 16x16x16 por solo $1. Visítanos en 8373 Kingston Pike, 37919 Suite 500. Teléfono 865-691-2424. Tienda Noni, tu tienda, tu hogar, tu comunidad.
Rauda Digital Podcast, inspirando tu vida un episodio a la vez.